Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con David Rosenthal para hablar de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, ya saben que hemos empezado con esta andadura hace 2 entregas. La primera hablamos del propio momento de la expulsión, luego de los judíos que subieron al barco de Colón para esa primera misión de descubrimiento, y ahora después de Colón pues llega la colonización del continente americano, y entre las gentes que llegan parece que hay muchos que han sido judíos en el pasado, aunque ahora aparecen como nuevos cristianos, ¿no, David? Así es, bueno, quisiera antes de comenzar a hablar de estas nuevas personas que llegaron y se asentaron en tierras americanas e incluso hicieron grandes fortunas en este nuevo mundo, quisiera hablar de la importancia de otros 2 judíos, estos sí practicantes y religiosos, casi que de la más importante estirpe religiosa, el rabino Abraham Zacuto, que era un astrónomo que antes había mencionado. Él hizo un almanaque al cual se le llamó Almanach Perpetuum o Biur Luchot en hebreo, y este fue vital para que Colón pudiera guiarse en su viaje. También fue muy importante para Vasco da Gama en su travesía por el oriente. Entonces vale la pena indicar esto. También este rabino Zacuto hizo un libro que se llama el Libro del Linaje, donde cuenta la historia judía desde tiempos bíblicos. Y fue importante él porque también era cercano a Don Isaac Abarbanel y hizo que Colón se conociera con Abarbanel, quien, como ya dijimos antes, ayudó en un principio junto con Abraham Senior a la campaña de Colón. También me gustaría hablar de que fue para Colón importante, se dice, las profecías astrológicas de Rabbi Abraham Zacuto, pues en 1504, cuando Colón quedó estancado en Jamaica, los indígenas, los nativos, no querían darle alimento a su tripulación, pero las tablas estas de Zacuto predecían que iba a haber un eclipse lunar el 29 de febrero de esa fecha, 1504, lo cual ayudó a Colón a lograr que los indígenas, los nativos, lo respetaran, pues en efecto el eclipse se dio. Y también quisiera hablar del Atlas catalán o el mapa mundi de los Cresques, de Cresques Abraham o Cresques el judío, que era un protegido del rey Pedro IV de Aragón y Juan de Aragón y Martín de Aragón. Muy importante este Atlas catalán, pues también fue de gran importancia para que Colón pudiera guiarse en su camino, pues así hubiera estado perdido. Era de vital importancia estos importantes documentos que servían como una clase de guía en la mar, ¿no? Ok, y ahora ya yendo para nuestro tema de hoy, quisiera recordar a Luis de Torres, ese tan importante políglota que manejaba tantas lenguas, entre ellas el hebreo, el arameo, incluso el árabe, y que Colón lo eligió, pues pensaban a esas tierras donde iban a llegar, encontrarían a esas tribus perdidas de Israel y podrían hablarles en hebreo. Entonces, Torres era un judío que solo hacía un año antes de zarpar, en 1492, se había convertido al catolicismo, había recibido su bautismo hacía muy poco. Fue muy importante Torres, pues él
se queda en América. Él no regresa a la península ibérica, él no regresa a la Europa continental, él se queda en América. Hay un diario que se encuentra de él donde señala que su verdadero nombre era Joseph Ben Alevi Jaiba, y al parecer muere en Cuba, pero tuvo, tuvo un papel importante en lo que era la Hispaniola, hoy República Dominicana. Y entonces se encuentra un diario de él en el cual explica que, como ya dije, al dominar varios idiomas, entre ellos el hebreo, fue invitado por Colón a ser el intérprete del viaje. Y bueno, lo importante también de este diario es que es bastante explícito en tanto al judaísmo de toda la tripulación, pues dice que tanto en la Niña, la Pinta y la Santa María, cuando arribaron, antes de arribar a lo que sería la primera isla del Caribe donde estos hombres pudieron anclar y pudieron dar fe de que había un nuevo lugar el cual aún la civilización occidental no conocía. Entonces habla de que un viernes en la tarde del año 5253, de hecho también Colón se refiere al año hebreo en una de sus cartas. Bueno, pero entonces acá lo que narra Joseph Ben Halevi o Luis de Torres es que les coincide con Rosh Hashanah y con Yom Kippur, estas fechas de todo septiembre. Entonces también se puede suponer que era una clase de Hassan, de cantor de música litúrgica hebrea, y que él canta el Kol Nidre, y la Pinta y la Niña se juntan en ese canto, ¿no? Entonces esto nos daría para pensar que casi que toda la tripulación que llega a América era judía, ¿no? Porque lo que sucedía era que los judíos debían aceptar la religión católica, pero muchos de ellos seguían a escondidas, teniendo sus prácticas, sus rituales, teniendo la tradición, y entonces a esto se le llamaba judaizante, y muchos de ellos, como por ejemplo la familia de Sacut o de Abarbanel, que habían en algún momento aceptado el cristianismo, luego al irse de aquellas tierras donde estaba prohibido ser judío, volvían a retomar su judaísmo. Entonces acá podríamos ver esto, que es una réplica. Acá se está replicando lo mismo que sucedía en Europa. Esas personas que ya no se llamaban Joseph Alevi, que ya no se llamaban Judá Pérez, sino que ahora se tenían apellidos como de Torres, como Rodríguez, como Fernández, todos apellidos muy castizos españoles. También habla Luis de Torres o Joseph Ben Halevi que Colón le dice que si no es una paloma, uno de los símbolos del pueblo judío, pues afirma que su apellido Colombo quiere decir paloma en italiano. Entonces creo que la relación con Luis de Torres fue muy importante para Colón, pues hablaban el mismo idioma, ese idioma que estaba tan censurado en su Europa natal. Hablamos también de que recitaron Tejilín con Rodrigo de Triana, de quien también era otro converso. Y bueno, finalmente llegaron a San Salvador, hoy las Bahamas, cerca de las Bahamas, y tomaron esas tierras para la corona española.
Entonces podríamos decir que Luis de Torres se podría considerar el primer colono de origen judío llegado a América. También se dice que fue representante de la corona en la Hispaniola o la Española, que es en la actualidad Haití y la República Dominicana. No quisiera dejar pasar el tema del sefarad portugués, pues es muy importante, pues además de estos primeros judíos españoles que llegan con nuevos nombres a este nuevo mundo y se asientan en territorios como el Caribe o incluso como Centroamérica, como en México, es muy importante también esos judíos de sefarad portugués, aquellos que eran prácticamente hermanos del sefarad original de España, que fueron expulsados o bueno, que decidieron irse en 1391 y luego algunos regresaron, otros se quedaron, pero por ejemplo Pedro Álvarez Cabral, descubridor de Brasil, llevó como intérprete a Gaspar de Gama, que no se vaya a confundir con Vasco de Gama, a pesar que Vasco de Gama fue quien lo protegió y le dio su nombre. Este Gaspar de Gama era un judío converso, también era un intérprete, o sea, era un políglota. Al parecer nació en Poznan, en la actual Polonia, así que seguramente era de esos sefardíes que se fueron a Ashkenaz, y había nacido en Alejandría, entonces seguramente manejaba muy bien lo que es el hebreo, el árabe, bueno, el español, el portugués, y fue muy importante este Gaspar de Gama para lo que sería este arribo de los portugueses a Brasil. Gaspar llegó muy joven a la India y fue también bastante importante para todo ese trayecto de Vasco de Gama en el Oriente. Okay. Otro personaje bastante interesante es Fernando Noroña o Loroña, quien su nombre Loroña está inmortalizado en las islas del nordeste brasileño. Hay una reseña sobre él, dicen que cristiano nuevo, convertido ya en la época previa a la expulsión de los judíos de España, Fernando Noroña encabezaba un grupo de comerciantes ex judíos cuando llegó a un acuerdo con la corona. Apenas hacía 6 años que se había llevado a cabo la conversión forzada de todos los judíos de Portugal. Entonces, este sefarad español es muy importante, pues se podría decir que los primeros judíos que pudieron vivir libremente y profesar su religión fue en Brasil. Esa parte también que tenía un protectorado holandés, se sabe que Holanda era un país mucho más avanzado, también muy rico, todo esto que comprende los Países Bajos y con un pensamiento mucho más liberal. A este grupo de comerciantes que luego llamarían los portugueses, la corona portuguesa les dio terrenos en arriendo. Entonces hubo una relación comercial importante entre Portugal y los judíos. Ahora yendo para México, hay datos que hablan que con Hernán Cortés llegaron judíos conversos y que con ellos fue hasta el sur de lo que hoy es México. Hernando Alonso, Gonzalo o Francisco de Morales y Diego de Ocaña fueron ejecutados en la hoguera. Entonces también vemos cómo el poder de la Inquisición se vuela desde Europa y llega a América. Entonces este fue el primer auto de fe, 1528, recuerdo el año, y bueno, pues murieron en la hoguera 3 hombres, ¿no?
Entonces acá ya empezaba a llegar la Inquisición al nuevo continente. Bueno, el auto de fe, que era un acto público y lo dirigía y lo organizaba la Inquisición. Ahí lo que se hacía era juzgar a la persona, ¿no? Juzgar a la persona que estaban imputándole cargos de herejía o de actos contra la Iglesia Católica. Entonces esto empezó a llegar también a América, ¿no? A pesar que era una práctica que nació en Europa, fue replicada en América. Otro converso importante es Pedro Arias Dávila y Cota, quien fue capitán general y gobernador de Castilla de Oro, que comprende territorios entre Colombia y Nicaragua. Era de origen judío comprobado. Con Francisco Pizarro también llegaron conversos, y con Diego de Almagro Chile también. Bueno, hay que decir que la primera oficina del Santo Oficio de la Inquisición se estableció en 1569 en lo que eran las colonias españolas. Más habría que tardarse unos años más para que llegara a Brasil en 1591. Bueno, pues con esta reseña de estos primeros compases de la presencia judía disfrazada de cristianos nuevos, damos final a esta entrega de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Tendremos muchas oportunidades de seguir ahondando en esta presencia, como siempre, de la mano de David Rosenthal. Muchas gracias, David, y hasta la próxima. Gracias.